Bendiciones a todos, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí en la lectura de la palabra y buscamos darle gloria a Dios mientras leemos. Nuestra mecánica prácticamente es leer la Biblia y conforme a lo que vamos leyendo vamos a ir comentando lo que Dios nos permita ver o que nos enfoque. Y actualmente estamos leyendo el libro de Lucas, ya concluimos con el libro de Marcos, ese lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Castbox y también aquí en Facebook. Y el libro de Lucas también, mientras lo estamos leyendo, hemos estado subiendo lo que leemos en YouTube y en otras redes. Y aquí pues siempre permanece, ya que queda grabado el directo. Entonces, oremos para pedirle al Señor sabiduría y que nos ayude en esta lectura. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, de alabarte, bendecirte, exaltarte, añorarte. Y te pedimos en Cristo, papito, que nos ayudes a comprender lo que leemos, para estar atentos, Señor Jesús, a tu sabiduría, a tu verdad, y ayúdanos, por favor, a consagrarnos por ti, para ti, amado pastor. Te agradecemos cada día de nuestras vidas por la gran amor y fidelidad que nos has dado. Ayúdanos a poder enfocarnos en ti y poder glorificar tu bendito y santo nombre, Señor Jesús. Gracias te damos por todo, Papito Rey. Te agradecemos, Papito Santo, y ayúdanos a poder buscarte en espíritu y en verdad. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias y te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, actualmente, como mencioné, estábamos leyendo Lucas capítulo 6. Es muy importante lo que estamos leyendo siempre. Y hay algo bien importante de estos títulos que hemos estado leyendo. Actualmente ya leímos de Lucas 6 esta parte, estas dos. Los discípulos recogen espigas en día de reposo y el hombre en la mano seca. Ambos tienen una conflicto o relación con lo que es el día de descanso, el Shabbat o el día sábado. eh, y cómo atacan a Jesús en día sábado y a las personas por medio del uso de la ley. Y ahí comprendimos un poco de cómo es la necesidad de entender la necesidad y entender la ley y cómo van relacionadas. Y que nosotros podemos hacer mal uso de la ley por no darnos cuenta de una necesidad, pero ninguna de las dos se violan mutuamente. La elección de los dos apóstoles, también hablamos acerca de ello, la necesidad de los ministerios actualmente, por la necesidad también que impera y porque Jesús sabía que había una necesidad de implantar ellos, los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino que tomamos de base a los apóstoles para hablar de los otros ministerios. Y luego vimos esta parte, se atiende a una multitud, que le vamos a dar una leída más ahorita, que fue pues la necesidad que Jesús tiene de, como aquí lo dice, ¿no? La necesidad de atender a una multitud con necesidades, y por eso también es necesario la implantación de los dones o los ministerios, y también la necesidad de las sanidades y liberaciones, y que todavía está activo en este tiempo, pero que a veces pensamos no se ve, o que no es necesario, que no está escrito que debemos liberar o sanar, y que Dios es el que lo hace, pero también Él ha delegado a las personas la autoridad para liberar o sanar, pero todo bajo su voluntad. Entonces vamos a volver a leerlo, luego vamos a irnos acá de bienaventuranzas y hay, y luego continuamos con la lectura. Jesús atiende a una multitud, Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, entonces, eh, como bien mencionamos ayer, hay una gran necesidad en el pueblo de Dios, y no solo en el pueblo de Dios, sino todos aquellos que no conocen a Dios, pero lastimosamente nosotros, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de entrega, a veces no podemos suplir la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios. Eh, y vemos aquí, como bien menciona, dice, y descendió con ellos, cuando hablaba, esto va relacionado al llamamiento de los dos apóstoles y los discípulos, dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos.
y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, como recalcamos ayer, tenían dos necesidades: la necesidad de la palabra de vida, o de la verdad o de la vida, y tenían la necesidad de su sanidad también física o espiritual. Pero hay algo bien importante acá. Jesús dijo algo bien importante porque decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que Jesús tenía el conocimiento. Vamos a buscar leer este pasaje. Jesús tenía el conocimiento eh, de que hay una gran necesidad en el mundo, hay una gran necesidad en el mundo, pero nosotros no somos conscientes de esa necesidad. Y por eso Él sí sabe y por eso estipula y deja a encargados para esta tarea. Vamos a ver 9:37. Miren, este es el pasaje, esto con respecto a lo relacionado a la multitud y las necesidades que buscan la multitud, porque dice que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y aquí pues hace relación de la gran multitud y cómo Jesús, después de hablar con los apóstoles y traerlos, se acerca a esta multitud. Ahora veamos lo siguiente, dice, esto es Mateo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando y predicando el evangelio del reino. Entonces, si nos damos cuenta, hay dos factores que ya lo mencionamos anteriormente: la enseñanza y la predicación. A veces solo nos sujetamos a una de las dos. A veces solo nos sujetamos a la predicación, y a veces solo nos sujetamos a la enseñanza. Tienen que dar la mano porque esto mismo Jesús dijo, dice, ir y predicar el evangelio, pero por otro lado dijo, ir y hacer discípulos. Entonces dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vuelve a mencionar las sanidades, es decir, vuelve a mencionar acá lo que lleva a la predicación o la palabra, ¿sí? Solo que aquí habla de dos cosas divididas, y luego dice, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Entonces aquí vemos lo mismo. Dice, para oírle, predicación y enseñanza, y para ser sanados de enfermedades. Como aquí menciona, sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces quería resaltar esto como recalco la necesidad de las personas, y por esa necesidad Dios establece los apóstoles, y que pues luego, resaltando de que como hay más necesidad, tiene que haber más obreros de diversos ministerios según la necesidad del Espíritu. En ese tiempo no sabemos la cantidad demográfica de personas que había. Recordemos que mundialmente hay una gran cantidad de personas alrededor del mundo, y por eso hay una necesidad, y que nosotros no somos conscientes de la gran necesidad que hay en el pueblo de Cristo. Y también entender que nosotros, tal vez como personas únicas, no podemos suplir toda esa gran necesidad. Por eso mismo Jesucristo se dio la tarea, recalco, de ir y buscar discípulos para enseñarles y que ellos lleven el Evangelio. Porque Jesucristo prácticamente casi solo se cimentó o solo se formó en el aspecto de llevar el Evangelio a Israel. Cuando ustedes ven regularmente, casi no, él no trata con personas que eran fuera de Israel. Casi solo trata con el pueblo de Israel cuando predica acá, y ya luego envía a los discípulos para que hagan las predicaciones ya a demás partes del mundo. Pero Jesús casi solo se rigió a Israel. Por eso mismo él habla, cuando le piden la liberación, dice, no es bueno tomar el pan de los perrillos, perdón, no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, porque él hacía mención, que los hijos era Israel y que los perrillos eran los otros pueblos, y que dijo, deja primero que se sacien los hijos. Entonces, en ese pasaje, Dios específicamente está diciendo, mira, yo primero tengo que ir a todo Israel a proclamar el Evangelio, y luego se va a ir a proclamar el Evangelio a los gentiles. Porque cuando Jesús muere en la cruz, se abre la puerta a todas las creaciones
Por eso cuando vemos con Pedro, cuando le baja un lienzo, le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no ha, no ha entrado cosa inmunda a mi boca, perdón, no, no he comido cosa inmunda, dice, no llames inmundo lo que he purificado. Y él no solo hablaba de la comida de los seres terrestres, de animales, sino también a los gentiles, que los gentiles ya estaban incluidos dentro de la salvación. Por eso cuando Pedro se sorprende cuando es enviado a Cornelio, porque ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y cómo es que es abierta la pauta de la predicación también para los gentiles. Entonces ahí nos damos cuenta de que si se sorprendió, significa de que Jesús casi tal vez no, o no habló con gentiles o no le llevó el mensaje a gentiles, literalmente, específicamente. Entonces es algo bien importante de mencionar porque la cantidad de, como recalco, la cantidad demográfica es extensa. Y por eso mismo Jesús hizo discípulos, también establece apóstoles, porque él sabía que iba a morir. Y eso es bien importante también nosotros entender que nosotros no somos, por lo menos en esta tierra, no somos eternos. En espíritu y en verdad sí somos, pero en el cuerpo no lo somos. Es decir, va a llegar un punto o en que vamos a morir en esta tierra, o nos van a llevar arrebatados, ya sea cuando venga Cristo o antes, por así decirlo, pero vamos a tener una culminación. Y eso significa de que nosotros también, y también saber de que hay una extensa cantidad de personas a nivel mundial que nosotros solos no somos capaces de llevar. Y por eso mismo Jesús, imagínense, está una gran multitud, inclusive dice que en Jerusalén la multitud lo agolpaba, porque él tenía la capacidad como ser divino de llevar una verdad, de llevar una palabra, de llevar muchas cosas, pero también había la necesidad que él no podía alcanzar como hombre, porque él era Dios en hombre, pero él tenía facultades de hombre que no podía, por así decirlo, eh, hablar a toda una gran multitud en aspectos de, que él quisiera sentarse y enseñar uno por uno o tener un estadio, porque, por ejemplo, hay estadios ahora grandísimos, ¿verdad? No había esa cuestión, sino que tampoco había micrófonos, sino que con su propia voz él exponía las cosas. Y cuando se habla del, por ejemplo, el Sermón del Monte, y él predica en el Sermón del Monte, entonces ahí no sabemos la extensión de su voz, cómo se manejaba la voz de Jesús, y también habían una gran cantidad de personas, pero no sabemos si esas personas que estaban ahí lograban escuchar realmente la voz de Dios cerca o fuerte. Entonces, al todo lo que voy es que hay una gran necesidad en el mundo y por eso Jesús tiene que dejar personas que puedan llevar y seguir el Evangelio. Por eso dice, id y haced discípulos, bautizándolos, id y predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces Jesús dejó eso claro y recalcó también el pasaje de orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, tenemos que entender esto porque esto pasa. Las personas que trabajan o las que tienen estudios se dan cuenta cuando hay uno por ejemplo, en la universidad le dejan una tarea, y a veces puede ser mucho, que uno se trata de desvelar para hacer la tarea, ya sea en escuela o en la universidad, o a veces cuando los proyectos son muy grandes que dejan en la universidad, hacen grupos de 5, porque una sola persona no lo puede llegar a hacer o no le alcanzaría el tiempo. Solo y únicamente tal vez si fuera una persona muy inteligente, muy excepcional, que tal vez pueda hacer el proyecto solo. Pero caso contrario, los proyectos son muy grandes y hacen grupos de personas para poder concluir el proyecto en un tiempo determinado. De igual manera pasa con los proyectos de los trabajos. A veces los proyectos son demasiado grandes y una gran cantidad de personas trabajando en ese proyecto, eh, que si tal vez solo lo hiciera una sola persona ese proyecto, pues podría tardar hasta años. Eh, Podría tardar hasta 5 años una sola persona, pero si se hace un equipo de 10 tal vez, tal vez se pueden hacer o bueno, tal vez unos 20 por ejemplo, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Tal vez lo pueden hacer en un año o menos de un año. Entonces están ahorrando bastante. Y estamos hablando de un trabajo que las personas lo ven como importante en sistemas bancarios, en sistemas de computación, etcétera, porque le van a generar ingresos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuánto no más en esta parte de la aplicación del Evangelio y la salvación de las vidas de las personas, de las almas de las personas?
o de la edificación del cuerpo de Cristo para que entren en vida eterna o para que vivan una vida en santidad cerca de Dios Padre. Entonces nosotros no entendemos esta necesidad de la multitud y por eso es el llamamiento que Jesús hace a los apóstoles, porque era necesario ellos para que fueran dispersados por todo el mundo, para que predicaran el Evangelio y llevaran ese Evangelio y establecieran ese fundamento apostólico y demás. Eh, por eso, como recalco, por esa gran necesidad, que hay una diferencia a la demografía del mundo en ese tiempo, a la demografía del mundo en este tiempo. La cantidad de personas ha crecido innumerablemente y por eso hay una gran necesidad de todos los ministros. Vamos a ver si buscamos acá las cifras de, vamos a ver, vamos a ver, eso solo para tratar de hacer conciencia. Miren, si se dan cuenta acá, dice que esto es como que un creciente. Miren, dice que, vamos a ver si puedo ver. Ah, sí, sí. Sí. Solo dense en cuenta esta parte exponencial. Miren, dice, esta es la Tierra, esta es la cantidad de pobladores. Dice que en 1960 había 3.000, eh, sí, creo que 3.032.000 millones en 1960. Si subimos a 1970, ¿cómo creció esto, Dice que llegaron a 3.000, sí, 3.600 o 3.684 miles de millones. Ahora veamos en 80, son 4 miles de millones. En 90, 5 miles de millones. En el 2000, 6.000 miles de millones. Y ahorita estamos en el 2010 con casi pero vamos a buscar hasta el 2020. O sea, ahorita, pero la cifra del 2018 es prácticamente 7 miles de millones. Entonces, prácticamente cada 10 años está aumentando un miles de millones. No un millón, no mil, sino que miles de millones. Entonces, es prácticamente, como le digo, es una cantidad sorprendente, pues. O sea, solo por ejemplo, para Guatemala, vamos a colocar aquí, es el país donde yo vivo. Vamos a buscar aquí la cantidad de población de Guatemala. Solo en Guatemala tenemos alrededor de 17.000, perdón, 17.263.239 habitantes. Esto es un censo del 2000, de este año, del 2020. Entonces, a lo que quiero resaltar es de que tenemos una gran cantidad de personas en el mundo, pero pocas personas que logran, que están ministrando el Evangelio y hay una gran cantidad innumerable para aún recibir una palabra de salvación, una palabra de vida. Y esto lo menciono también, por ejemplo, en Guatemala, porque tenemos esta cantidad de población y además de eso, de tener esta gran cantidad, el nivel de evangelio, por así decirlo, que hay en Guatemala, eh, no está al 100% predicado en todo el territorio. Vamos acá en demografía. Por ejemplo, aquí está religión. Veamos. Según esto, la religión católica es un 45%, el evangélico y protestante son 42%, estos 11% son no religiosos, otros religiosos, etc. Entonces, estas son las personas que ellos dicen que son católicos o que son evangélicos, pero no necesariamente significa que estén buscando a Dios, porque hay una diferencia en decir voy a la iglesia o creo una fe católica o creo una fe evangélica, a decir que la persona está realmente entregada a Dios. Porque cuando a veces vemos, por ejemplo, iglesias, está el pastor y hay una gran cantidad de personas, pueden ser 1,000, pueden ser cientos, pero eso significa que el único que está ejecutando una predicación o una enseñanza es el pastor. Todos los demás tal vez no. Y también tal vez lo están haciendo, pero no lo están haciendo como se debe o no están supliendo toda la necesidad. Y eso estamos hablando de un territorio guatemalteco pequeño y hay otros territorios que son mucho más grandes
que, que no se suple. Por ejemplo, veamos la cantidad de personas o dónde se ha predicado el Evangelio. Veamos acá. A ver si logro encontrar ese aceite. Permíteme un momento solo. Quiero, a lo que quiero hacer conciencia con estos datos, esa es la gran necesidad que hay alrededor del mundo. Esto, vamos a ver. Bueno, esos países de persecución quería buscar. Creo que no lo tengo. Está la lista de persecución. Bueno, entonces vamos a. Perdón, bueno, ahí estamos. Perdón que aquí, miren, pues, hay algo que les quiero mencionar acá, que como recalco la necesidad, hay algo que se llama la ventana 1040. No sé si tal vez algunos la han oído o no. La ventana 1040 realmente es una parte geográfica que habla acerca de países que es prácticamente su mayoría, o el evangelio es casi cero. Hay otras religiones como por ejemplo musulmanes, y religiones hindú, religiones de África, etcétera, de que no conocen el evangelio de Dios, o el porcentaje de creyentes es 1% o 0.5. A eso le llaman la ventana 1040. eh, y hay una gran cantidad de ese evangelio, y la mayoría son budistas o sintoístas, o tienen algunas otras religiones, pero hay una gran cantidad de ellos. Es decir, no solo el mundo en sí globalmente tiene la necesidad de la predicación del evangelio, como recalco tanto, por ejemplo, los Estados Unidos. Ellos fueron gestores de muchos ministros y todo, y vemos cómo hay una gran necesidad en el pueblo de los Estados Unidos por predicadores de que prediquen la palabra de verdad, porque ha habido mucho aspecto de la prosperidad, no solo ellos, sino también en Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces hay una gran necesidad espiritual, no solo por el hecho de los que hay y son carentes de otorgarla, sino porque inclusive si hubiera personas verdaderas, ministros del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, inclusive aún así habría una gran necesidad, porque la cantidad de personas en el mundo es sumamente vasta. No solo por eso, sino por también la parte del idioma que la persona puede manejar, y no solo eso, sino eh, con por ejemplo, perdón, con personas con otras creencias que también pueden tener conflictos espirituales, si lo queremos llamar así, por recalco la gran necesidad que hay mundialmente de estos grupos. Esta, como recalco, la ventana 1040 es un sector que no se ha podido adentrar completamente el evangelio, inclusive hay persecución, etcétera. Eh, pero nosotros debemos comprender que, no sé si lo logro ver la estadística para ver los números de esto. Vamos a ver, a ver si logro ver los números. Aquí estamos, aquí. Ok, veámoslo. Dice aquí, este es el mapa, los que están en audio no sé si lo ven, pero vamos a tratar de mostrarlo. Esto que está en verde, que prácticamente va casi muchas partes de la parte norte de África, la parte también por donde está
Israel hacia abajo y casi llegando entre la India, Kazajistán, bajo de Rusia, que es Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, hasta llegar a la India. Todo eso está, el mapa está en verde, lo que simboliza que es el grupo principal es el Islam. Y luego viene lo que es el hinduismo, que está prácticamente prevaleciendo en la India, en la parte superior de la India, que con respecto a China y otros países, el, es un grupo no religioso, creo que son los mongoles que están arriba de China. Luego en la parte sur está China, creo que es, bueno, esas partes no lo conozco, creo que es, bueno, en la parte inferior a China, ahí se encuentra el otro grupo que es budista y hay otros que son, hay- que están de color azul, que es la parte de abajo o sea, la parte norte de África, en la parte izquierda inferior, ahí hay dos grupos que son de color azul, que son animismos y tribal. Entonces, esos son los grupos que prevalecen en esa área del 1040. Japón también tiene cultura budista. Aquí también en el mapa también muestran grupos con puntos alrededor de esos lugares. Y vemos grupos, por ejemplo, prevalecientes en la India de 20 a 180 millones de personas. Y eso es un bloque que muestra el punto. Hay varios puntos en la India, por ejemplo, de 20 a 180 millones de personas que no creen prácticamente en el Evangelio, sino que creen en hinduismo. De igual manera, así en China, que son prácticamente no religiosos, que los grupos también abarcan de 20 a 180 millones o de 10 a 20 millones, que son partes, porque China es extremadamente grande, y así están estos puntos relacionados por todo el plan, la parte. A lo que quiero vuelvo a recalcar con esto, es las palabras que que se mencionan acá, de que Jesús al descender, se detuvo un lugar en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de enfermedades. A lo que quiero resaltar es, y que por esto lo vuelvo repitiendo, es, en el mundo hay una gran multitud, que la demografía ha crecido tanto desde el tiempo de Jesús hasta nuestros tiempos. Según lo que vimos en estadísticas del crecimiento del mundo, prácticamente cada 10 años crece en mil millones, en miles de millones de personas al año, cada 10 años. Entonces hagan el cálculo desde ahora hasta el tiempo de Jesús, cuando estuvo Jesús, qué tanta cantidad de personas ha crecido. Y eso que Jesús se enfocó mucho en la parte del pueblo de Israel. Entonces, hay una gran necesidad de predicación y de enseñanza, pero más que nosotros también, o sea, el hecho de entenderlo es también orar, porque entender de que aunque, por ejemplo, mi persona fuera yo a predicar el evangelio a lugares, no llegaría tal vez a todas las personas. Tal vez podría llegar a todas las partes del mundo, pero no a todas las personas. Entonces, por eso que Jesús mismo dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos, ministros, etcétera, es no solo la necesidad de predicar el evangelio, sino también formar personas capaces para que vayan y prediquen el evangelio. Y no solo eso, sino también orad para que Dios envíe obreros para la mies. Y fue una cuestión acá, como les veamos, el enfoque ministerial de Jesús, de que Jesús siendo hombre en la tierra, y también Dios, él sabía de que él tenía un tiempo contado en la tierra. Él sabía de que si él se iba, la obra, si él no dejaba personas, la obra iba a quedar inconclusa. Y por esto mismo también envía al Espíritu Santo, porque esto se dio ya en la historia. Es decir, si ustedes revisan el libro por ejemplo, el Pentateuco, y se dan cuenta de que cuando dice que Moisés estaba, no había problemas, pero nomás, por ejemplo, Moisés se subió al monte y no se sabía que Moisés iba a estar vivo. Ellos comenzaron a hacer una fiesta pagana. Cuando Moisés regresa, ellos se dan cuenta de que sí, Moisés prevaleció. Pero cuando Moisés estuvo, todo se mantuvo bien. Cuando vino la muerte de Moisés, se establece Josué y todo se mantuvo de alguna manera. Pero en el momento que muere Josué, automáticamente todos caen en idolatría. Comienzan a irse a otros dioses. Y ahí es cuando ya entra el libro de jueces.
Porque en el libro de Jueces se muestra cómo el pueblo de Israel se desvía, cómo fue con otros dioses, y Dios tiene que levantar un juez. Al momento de levantar un juez, las personas se apacientan, son gobernadas por juez y comienzan a buscar a Dios. Y prácticamente el libro de Jueces habla de eso. Personas que comenzaron a decaer, Dios tiene que levantar un juez, se restablece todo el culto a Dios de alguna manera, y así sobre cada juez. Luego entra en el libro de los reyes, o el libro de las crónicas también, y ahí se habla también del punto de cómo se levantan reyes y a causa de reyes que manejan idolatría y a causa de reyes que se buscan a Dios, ambos grupos siempre pasan, pero en el momento que se establecen también reyes, hay reyes que no logran destruir todos los altares y por eso las personas también buscan servir a otros dioses y así sucesivamente sobre cada uno. Entonces en la historia podemos ir viendo la manifestación de lo que significa tener a alguien como ente espiritual para que genere algo sobre un pueblo. Entonces Jesús tiene entendimiento de todas esas cosas, siendo Dios, siendo sabio, siendo un hombre prudente y también ministro del Espíritu, porque Jesús también es un ministro en toda su esencia, como ungido, eh, y también como sus 5 ministerios. Entonces Jesús sabía que había una necesidad de dejar personas, porque cuando Él se fuese, no había alguien que les pudiera predicar el Evangelio. Entonces Él no solo se va, sino también envía al Espíritu Santo para que las personas que estén acá en el mundo y que vayan a llevar el mensaje de salvación, ellos tengan ese poder que Él tuvo para que lleven y prediquen el Evangelio. Por eso dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces Jesús tiene ese entendimiento y Jesús por eso prepara también a estas personas para que vayan y prediquen y hagan discípulos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta, de que si Jesús tomó la iniciativa de formar personas para que lleven el Evangelio y también incitar a que nosotros oremos al Padre para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucho y los obreros pocos, nosotros tenemos que entender eso. Una nos va a llevar a también comprender de que no solo prediquemos, sino también enseñemos. Y también del otro punto nos van a ayudar a ir a orar en intimidad con Dios y decirle, Señor, todos los días, Señor, envía obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entendiéndolo tanto a nivel espiritual como a nivel de cifras actuales, eh, porque tenemos que entender bien eso, que no están, hay personas y tal vez no están capacitadas espiritualmente para guiar a un pueblo y tenemos que orar por todo esto. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta con esto respecto a la multitud es de que también luego del lapso de entender de que tenemos que ir y predicar el evangelio y que hay una necesidad espiritual, también tenemos que ver estas dos necesidades, la necesidad de la predicación y la palabra, que vimos en el versículo que vimos de Mateo que decía, enseñaba y predicaba, y dice, y también las sanidades y enfermedades y lo que respecta a los espíritus inmundos. Entonces nosotros tenemos que adquirir no solo un conocimiento o una relación de intimidad con Dios, sino también una fe para creer lo que está aquí, aquí está representado de las sanidades y los espíritus inmundos. Primero, porque que Dios lo puede hacer y segundo, que Dios me va a dar la capacidad para hacerlo, porque el mundo está necesitado de la predicación, de la enseñanza y de las sanidades y liberaciones que aquí se manifiestan. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y orarle mucho a Dios para nosotros poder hacer la obra porque Él lo necesita. Y como mencionamos aquí también, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de Él y sanaba a todos. Entonces nosotros tenemos que comprender el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la compasión de Dios y que nosotros tenemos que imitarle a Él en eso, porque como se mencionó anteriormente, que a causa de la compasión Él comenzó a enseñar y a predicar, porque eran obreros, eran ovejas como sin pastor. Eso creo que lo acabamos de leer acá. Vamos a ver, creo que era este. Sí, este. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, recalco, de esta situación, de la gran cantidad de personas alrededor del mundo con la necesidad del evangelio verdadero del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y necesitamos el conocimiento profundo de la palabra también de vida para capacitar personas ministerialmente para el cuerpo de Cristo y que todos llevemos el Evangelio de Dios de una manera correcta
y que podamos también impartir las sanidades y liberaciones que eso requiere. Y por eso también tenemos que ser conscientes de estas necesidades e impartirlas y enseñarlas a las personas para que podamos llevar todos una verdad y un conocimiento de Jesucristo para que las personas en su intimidad se, eh, dice, pues, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba todo. Entonces tenemos que impartirle a las personas esto. Es decir, nos va a tocar, quiera que no, hablarles y predicarles, o sea, predicarles y enseñarles, sanar y traer liberaciones espirituales, pero sobre todas las cosas, también como en este punto, explicarles que Dios tiene el poder y la capacidad de sanidad, liberación, etcétera, para que ellos busquen tocar a Dios en la intimidad o que Dios los toque. ¿Para qué? Para que salga poder de Dios y los llene, que será su Espíritu Santo y que sana a las personas. Entonces, más que una teología de doctrinales de muchas cosas, tenemos que tener un conocimiento verdadero de quién es nuestro Señor Jesucristo para impartir este conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo y para que las personas se acerquen al conocimiento verdadero del Señor Jesús y pueda recibir también estas dos partes, el poder que sale de Él y la sanidad que sale de Él. Siempre recalcando la importancia de la enseñanza y la predicación, porque hay personas que predican el Evangelio pero no quieren entrar a profundidades. Esos por muchas razones son enemigos del Evangelio, eh, pero por eso dice el apóstol Pablo, dice, porque vos habéis hecho tardos para oír, porque ya tendrías que habéis sido maestros muchos de vosotros. Entonces, ¿por qué? Si se es maestro, tiene que enseñar, y la enseñanza es parte de lo que tenemos que hacer como el cuerpo de Cristo. Bueno, otro de los aspectos importantes que tenemos que tomar acá, que es el 18, perdón, es el 18, es que también es parte, recalco el Evangelio del Reino, es esto de acá, los espíritus. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de que también va a venir una oposición en el conocimiento que nosotros podamos tener del Evangelio por dos partes. Una de los espíritus que están en la persona y otro de los espíritus que gobiernan sobre las naciones y que van a impedir el avance del Evangelio, porque la Biblia misma dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Y tenemos que ser conscientes del mundo espiritual en el cual habitamos para saber cómo movernos. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en la tierra y sabemos que hay lugares del país donde hay, por ejemplo, señales de tránsito. Hay señales de tránsito y uno se acomoda según las señales de tránsito y sabe dónde entrar o no. Si, por ejemplo, uno va y sabe que hay un lugar peligroso, por ejemplo, hay un lugar de los barrios del país que es peligroso, uno no entra como entraría a un centro comercial, como entraría a un parque de diversiones. Uno entra con sumo cuidado, más, por ejemplo, si uno tiene que ir a realizar una tarea o un trabajo a ese lugar, pues uno va con más cuidado o va con una persona que conoce el lugar, porque ya lo reconocen a él, entonces no hay tanto problema. Entonces, uno se va con más cuidado porque conoce que el territorio es bien complicado, o inclusive a veces ni siquiera se puede entrar ahí. Por ejemplo, en el caso, cuando hay personas que piden el servicio de internet o, por ejemplo, de cable, y a veces las empresas no llegan a esos lugares porque dicen que es una zona roja. Entonces, no se llega porque saben la capacidad que el grupo bélico tiene, ya sea maras o alguna otra cosa, que no llega. Y hay también ciertos sectores que son privilegiados y esto mismo que vivimos terrenalmente también pasa en lo espiritual y que nosotros no somos conscientes de eso. Y a veces solo queremos ir y llegar a un lugar a predicar el evangelio sin ser conscientes de lo que sucede espiritualmente en esos lugares. Lo hacemos por buena intención, lo hacemos porque lo queremos hacer, o por este mismo de que todos quieren ir a predicar la ventana 1040, o bueno, no todos, sino que hay algunas personas que tienen conocimiento, sin darnos a conocer el nivel de guerra espiritual al cual involucra llegar a esos sectores, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nosotros tenemos que entender esto porque esto de los espíritus lo vivimos todos los días. Es más, estamos rodeados por espíritus tanto de luz como de tinieblas, dependiendo del lugar donde habitemos y donde estemos.
Y así es nuestra lucha constante de esto, pero a veces no nos damos cuenta. Y si no logramos ganar estas pequeñas batallas que tenemos en nuestro día a día, y es algo que nos rodea constantemente, ¿cómo podremos vencer o ganar una guerra espiritual con principados y potestades en regiones celestes? Lo voy a poner un ejemplo como que fuese de fútbol. Es decir, si nosotros no le podemos ganar jugando fútbol a un equipo de la colonia, eh, cuando hacemos nosotros un juego en la calle, cuando jugamos en la calle, y apenas podemos tocar el balón o hacer un buen pase, ¿cómo queremos jugar en la Champions League? ¿Cómo queremos jugar por ejemplo, como seleccionados nacionales del país o ya en un deporte de liga española y liga italiana? No se va a poder porque no podemos ni tenemos la capacidad para vencer a un equipo de barrio. ¿Cómo podemos tener la capacidad para vencer un equipo que ya está más intensificado ¿cómo se llama? En términos más profesionales? Y alguien dirá, no, pero si nosotros tenemos a Dios. Claro que tenemos a Dios. El problema está de que no nos sujetamos a Dios. Entonces nosotros necesitamos ser obedientes a Dios en toda su plenitud, porque hay niveles de obediencia. Y según el nivel de obediencia y de entrega, así mismo va a ser la guianza del Espíritu Santo y la dirección que Dios quiere que tengamos. Porque a veces decimos que Dios tiene con nosotros y quién contra nosotros, pero ese quién contra nosotros se da cuando nosotros realmente estamos buscando a Dios, cuando realmente nos inventamos a orar, cuando realmente nos inventamos a leer. Entonces Dios tiene un respaldo y Dios dice, bueno, vamos, porque si no es como que alguien fuera al ejército en medio de una batalla y el coronel y coronel o comandante o capitán diga, miren, vamos a ir en esta dirección y necesito y las personas que van en esta dirección los vamos a cubrir con las armas o con bombas, etcétera, y ustedes van a ir a tal lado y da la estrategia. Pero si un grupo de personas dicen, está bien, y luego agarran por otro lado, no solo afectan al grupo que está actualmente porque violan la estrategia que tenían, sino lo que va a ocurrir es de que los pueden ir a matar en otro lado porque se están yendo fuera de las órdenes del comandante y general en jefe que está dando la estrategia. Igual pasa en el reino de los cielos. Dios hace todo para que nosotros escuchemos su voz y seamos obedientes a la estrategia espiritual para que logremos cumplir con el reino y con el evangelio, pero nosotros a veces por la desobediencia y por no buscar oír a Dios de una manera precisa, agarramos por otro rumbo y eso termina afectándonos a nosotros y afectando cosas del reino y a otras personas que están en la pelea de la expansión del evangelio. Porque si todos decimos, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué no hemos llevado el evangelio a todo el mundo? Es decir, nuestras palabras tienen que respaldar nuestros hechos. ¿Me entienden? Tenemos que realmente entender que no estamos siendo obedientes al reino, al Señor Jesucristo y al reino como está, y que por eso el evangelio no se ha expandido o no se ha manifestado en la magnitud eh, como se magnificó, se estuvo establecido mientras Jesús y los apóstoles estaban, porque no buscamos una comunión, no buscamos una entrega verdadera a Dios. Y en muchos países no hay ni siquiera una opresión religiosa, como en otros países donde sí hay persecución. Entonces tenemos que tener esto de acá. Hay personas que están siendo atormentadas por espíritus. Es decir, aquí vemos una eficacia de enfermedades de que se manifiesten, por ejemplo, el COVID y algunas otras cosas que ahorita andan atormentando al mundo prácticamente, porque es un tormento, porque el mundo piensa que va a entrar este virus y se va a morir. Entonces no tienen esperanza de vida. Entonces hay un tormento físico, pero no, ellos también están siendo atormentados por espíritus inmundos y ellos les procuran también enfermedades y las personas no lo conocen. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer eso para también darlo a conocer a las personas y también generar una manera de liberación a ellos, sabiendo que Dios los va a liberar y que a veces va a hacer uso de nosotros, porque la Biblia dice, donde impongan ustedes sus manos, los espíritus serán libres o serán sanados. Entonces Dios hace que el hombre haga y ejecute algo. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que tenemos que comprender. Por eso también deja a personas, pastores, maestros, etcétera, para que ellos trasladen la palabra y que las personas después vayan con Jesús y reciban una palabra. Mira, la persona aprende a recibir la palabra directamente de Dios, pues ya no habría tanto cuestión de recibir algo de un pastor, aunque a veces siempre se da. Pero no todo está en una conexión directa a todas las personas, o inclusive esto con la liberación de espíritus, no todas las personas conocen una autoliberación. Entonces, mientras no conozcan una autoliberación y no tienen una comunión con Dios, el encargado y delegado para administrarla es
la persona ministro o predicador del evangelio que traslada esa verdad. Entonces, en este caso, como recalco, tenemos que tener conocimiento de lo espiritual, sabiendo que hay necesidades físicas como tales, pero también una necesidad espiritual de liberación de demonios o espíritus. Y nosotros tenemos que ser conscientes y que primeramente tenemos que buscar nosotros nuestra propia liberación y para luego llevar la liberación a los demás, porque si no caeremos en la hipocresía de lo que acontece, lo cual Jesús dijo, dice, ¿por qué quieres quitar la paja que hay en el ojo ajeno si no tú primero quitas la viga que hay en tu propio ojo? Quita la viga que hay en tu ojo para luego poder sacar la paja en el ojo ajeno. Entonces, eso es lo mismo pasa acá. Nosotros a veces somos atormentados por espíritus o etcétera, o demonios, etcétera, y no hemos logrado vencer esos espíritus y demonios. Entonces, ¿cómo queremos llevar un evangelio y sanar a personas de espíritus y demonios si nosotros mismos no lo hemos logrado? Entonces, tenemos que ser conscientes de acá. Todo esto lo menciono como recalco, porque tenemos que buscar el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús fue, hay una gran necesidad de la multitud en el reino. Él es el mismo Dios, pero Él tiene que llamar no solo a discípulos, sino a apóstoles y prepararlos para que cuando Él se vaya, esas personas encargadas puedan ministrar a todo el cuerpo de Cristo. Y también envía a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ellos, con el mismo poder que Jesús tuvo, ellos puedan predicar. Lo que le llaman la doble unción, así como Elías y Eliseo. Elías hizo la obra, pero Eliseo vino a concluir la obra que dejó Elías, o a seguir la obra que él tenía. Nosotros somos como los Eliseos, con la doble porción, es decir, con el Espíritu de Cristo y con el Espíritu Santo. Ahora, recalco, tenemos que ser conscientes de todo eso y ministrar y suministrar el amor y el poder de Dios, para también resaltar lo que pasó con los saduceos. ¿Qué pasó con los saduceos? Cuando le hablan a Jesús acerca de la resurrección y demás, Jesús les dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ese es el problema también que nosotros tenemos, que ignoramos las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque aquí habla acerca de las escrituras, que ha venido para oírle y para ser sanados de enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces aquí hablamos de las escrituras y el poder de Dios. Entonces tenemos que remarcarlo para orarle a Dios y pedirlo, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre todos aquellos ministros de Dios y personas que han de conocer el nombre de Dios, que se involucren en la obra para orar. Padre, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros a tu mies, porque hay una gran cantidad, recalco, de personas que necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay pocos obreros y necesitamos que haya más, por lo que ya mencionamos de los miles de personas de miles de millones de personas que hay en el mundo, y que no todas ellas se entregan a Dios, o tal vez lo hicieron, pero luego se apartaron, o hay otros de que no están siendo también guiados o suministrados como Dios lo quisiera. Entonces oremos para entregarle a Dios este tiempo y también para orar por lo que acabamos de leer. Bueno, Padre, te damos las gracias por esto que nos has brindado. Te damos las gracias por ser nuestro amado Pastor Jerry. Te pedimos y suplicamos que nos ayudes a poder entender la gran necesidad de la gran multitud que hay en el mundo, tanto alrededor del mundo como lo que indica ahí la ventana 1040, inclusive en nuestro mismo país, porque a veces queremos ir a predicar en otros países, pero no nos damos cuenta de la gran necesidad. Por ejemplo, en nuestro caso, Guatemala, si bien se ve en la estadística y tú lo conoces más que nosotros, ahí indica que hay un 45 y 42% un 42, 45% de religión católica y un 42 de religión evangélica, pero realmente sabemos de que eso no es una cifra verdadera, hablando en términos de una fidelidad hacia ti, ¿verdad, Padre? Aunque se nombre una categorización de ese tipo, sabemos de que tanto evangélicos como católicos o a otras religiones no te están buscando como se debe. Entonces ese número prácticamente se puede reducir bastante a tal vez un 5 o menos, ¿verdad, papito? Ya que Abraham tenía una conciencia de esto cuando habló contigo y tus enviados, cuando trató de interceder para que no hubiera destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y él tenía un porcentaje de lo que podía haber de justicia. Por eso él dijo, si hubiera 100, si hubiera 50, si hubiera 20, si hubiera 10, porque él pensaba de que había una gran cantidad de personas creyentes de ti en cualquier lugar, pero no se dio cuenta de la gravedad de creencia que había.
y por eso tuviste que destruir Sodoma, porque no había ni siquiera 10 justos en ese lugar. Es más, el único justo que había ahí, o único tal vez creyente verdadero de ti era tu hijo Lot, porque tu palabra dice que era el justo Lot. Pero si vemos y vemos exactamente, los que fueron aparentemente salvados solo fue Lot, las 2 hijas y la madre que ya iba en el camino, pero, fue al voltear a ver Babilonia, quedó muerta, fue convertida en sal. Entonces, prácticamente solo había 3. Entonces, Abraham, padre, sabemos de que él solo alcanzó a ver un porcentaje de la verdad, de la justicia que podía realmente ver. Entonces, nosotros podemos calcular que tal vez en Guatemala puede haber unos 5 o 10% de personas que realmente se entregan a ti, pero ese número para nosotros es así, pero para ti puede ser tal vez un 1%, un 0.5 por ciento de personas que realmente te sirven, que sería un grupo muy reducido, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que nos abra nuestros ojos para comprender que la mies es mucha y los obreros son pocos, para orar todos los días por eso, para que nosotros también seamos parte de esos obreros y también para educarnos y capacitarnos en el reino, tanto con las escrituras y el poder de Dios, como ya se mencionó, ¿verdad, Padre? Cuando decía que tú enseñabas y predicabas y también que tú libertabas y sanabas, que también el libro de Marcos lo muestra muy seguido. Entonces necesitamos realmente esa necesidad de llevar el evangelio, esta necesidad de proclamar el evangelio, esta necesidad de primeramente vivir el evangelio para quitar primero la viga que hay en nuestro ojo, para luego quitar la paja que hay en el ojo ajeno. Te agradecemos por escucharnos, amarnos y bendecirnos. Te rogamos la necesidad de buscarte con todo el corazón y proclamar tu evangelio a plenitud de vida. Te damos la gloria, la honra, el honor y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces Dios guarde sus corazones y sus vidas. Primeramente Dios nos oímos el día de mañana en Cristo Jesús y Dios los guarde y los guíe cada día. Bendiciones.